Del Evangelio. Así que quiero invitarles a que se vayan al capítulo 2 de Gálatas. Hermano, sáquelo un poquito del micrófono porque está rozando. Okay. Ahí. Sí. No, solo como es flexible. Ok, ahí. Si no ponemos. Ok, amén. Ok, Gálatas capítulo 2, versículo 1 al 10. Vamos a esperar que todo lo tengan. Gálatas capítulo 2, versículo de 1 al 10. Y vamos a ver la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que estaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Versículo 5. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Oramos. Padre, buen Dios, nuevamente agradecemos, Señor, el privilegio de ser tus hijos. Gracias, oh Dios, por tu Hijo Jesucristo. Alabamos y bendecimos tu nombre. Agradecemos, oh Dios, porque hoy en día podemos tener esa esperanza de vida eterna a través de tu Hijo Jesucristo, por medio de la fe, por medio del arrepentimiento, Señor, y de creer, Señor, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que no hay obra, Señor, que no hay ninguna obra que podamos hacer, Padre, para poder nosotros alcanzar esa vida eterna. Padre, te pedimos que esta mañana sea tu Espíritu Santo siempre tomando el control. Oh Dios, que me uses para hablar a tu pueblo. Padre, glorifícate, Señor, que esta tu palabra viva penetre en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que podamos, Señor, diferenciar y, Señor, saber cuando hay falsos hermanos, falsos maestros, Señor, que predican un evangelio diferente al cual que tú predicaste, Cristo Jesús. Te pedimos que esta mañana nos hables, nos edifiques y que seas tú glorificado en todo lo que hablemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Entonces, la carta a los Gálatas probablemente es conocida por muchos teólogos como una de las primeras cartas en el Nuevo Testamento, escrita por el apóstol Pablo. Esta carta probablemente fue escrita después del año 49 o 50 después de Cristo. Pero en realidad, unos dicen que fue en el 48, otros en el 49 o el 50 después de Cristo. Pero lo que realmente nos interesa y nos importa al cristiano es el contenido de la carta. En esta carta encontramos a unas iglesias fundadas por el apóstol Pablo al final de su primer viaje misionero. Ustedes saben que el apóstol Pablo hizo ¿cuántos viajes misioneros? 3 viajes misioneros. Entonces estas iglesias fueron llamadas las iglesias de Galacia, porque pertenecían a una región geográfica de Galacia. Esto es una provincia romana en el centro de Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía. Esta carta fue escrita a hermanos cristianos, oiga, que estaban en esas provincias, que estaban sufriendo una cantidad de falsas enseñanzas que no tenía que ver con lo que el apóstol Pablo les había enseñado. El verdadero evangelio de la gracia por medio de Jesucristo. Pablo escribe esta carta para corregir esas falsas enseñanzas que se habían infiltrado en las iglesias, y él y el apóstol Bernabé fundaron esas iglesias en ese entonces. Los falsos maestros insistían en esto. Oigan lo que insistían los falsos maestros: en que los cristianos gentiles tenían que guardar las leyes rituales judías
como fiestas, ceremonias, costumbres y muchas otras cosas más que hacían los judíos queriendo obtener el favor de Dios por sus obras. Algo similar a lo que está pasando hoy en día. Hay muchos que profesan ser creyentes, que creen que las obras que ellos hagan los van a llevar a alcanzar el favor de Dios y que a través de esas obras o esos rituales que ellos hacen pueden obtener esa ansiada, esa esperanza de vida eterna. Estos falsos maestros querían alejar a los cristianos del verdadero evangelio, aceptando ritos. Por eso Pablo les afirma cómo obtuvieron su salvación de sus almas. ¿Cómo fueron justificados? Solamente mediante la justificación por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Ellos tenían un tema principal, el cual era que estos cristianos, oigan lo que ellos creían, debían circuncidarse. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, los judíos tenían que circuncidarse para seguir, unirse a los judíos, los judaizantes, y creer que tenían que ser circuncidados y cumplir la ley. ¿Para qué? Para poder tener el perdón de Dios de los pecados. Y había muchos sacrificios que ellos hacían, y ustedes los pueden ver en el Antiguo Testamento, en los primeros 5 libros de la Biblia, donde ellos hacían sacrificios de corderos, porque expiaban los pecados que ellos tenían. Entonces, estos judaizantes, estos falsos hermanos enseñaban eso, que debían circuncidarse como lo hacían los judíos y obedecer la ley para luego creer en Cristo Jesús y así poder ser salvos. Es decir, ellos decían, primero circuncídate, haz obras, haz ritos y luego cree en Jesús y serás salvo. ¿Es eso lo que dice la Biblia? La iglesia estaba compuesta por judíos que se habían supuestamente convertido, es decir, falsos hermanos, personas así como usted y como yo en este tiempo, en el siglo XXI que vivimos, en muchísimas iglesias, donde hay muchos que profesan ser creyentes, pero cuando vamos conforme a la palabra vemos que realmente que sus obras, su manera de vivir es totalmente muy diferente. Por eso el propósito de esta carta es volver a la verdad y la libertad que hay en el Evangelio de Cristo. Martín Lutero expresó en una ocasión, el famoso monje que hizo las 95 tesis de la Reforma que acá se acaba de estar celebrando hoy en octubre, él dijo, somos salvos solamente a través de la fe, por la fe que salva, que nunca viene sola. Esta reflexión sirve como punto de partida para profundizar en el estudio de la carta a los Gálatas, una obra que destaca por su firmeza y claridad hacia las comunidades que enfrentaban el ataque de esos falsos hermanos llamados judaizantes. Estos individuos promovían un evangelio diferente que generaba confusión. No sé si ustedes ya han tenido alguna vez, han hablado con algunos hermanos de otras iglesias, de otros lados, que dicen, yo soy cristiano también, pero cuando están hablando del evangelio, hablan diferente a lo que es la fe. Y ustedes dicen, pero la Biblia no enseña eso. Y tal vez usted se queda con eso. Entonces, por eso es importante que nosotros tomemos siempre nota, prestemos atención cuando se está exponiendo la palabra. ¿Por qué? Porque los falsos maestros en ese entonces y que hay en este tiempo, eso hacen, hablan, y hablan, pueden hablar bonito, explican, pero cuando nos vamos a la palabra de Dios, y si usted confronta la palabra, usted va a ver, eso no es lo que dice la Biblia. Y eso estaba pasando, y ese es el propósito, era el propósito de estos judaizantes, de estos falsos hermanos. Desviar a los creyentes que habían recibido la fe por creer en Cristo Jesús. El apóstol Pablo había enseñado que la salvación por gracia y la justificación únicamente por la fe en Cristo Jesús, sin necesidad de ganar nada. En algún momento les he dicho a mis hermanos en la iglesia que yo vi un video de una hermana que está enseñando y se escucha bonito de la manera que está enseñando y todo, pero de repente ella dice, ok, la salvación es 60%. La salvación en Cristo es 60% y los otros 40% usted lo tiene que ganar por las obras. Y ella habla de la Trinidad, habla de Jesucristo como el Hijo de Dios, pero si no prestamos atención y no conocemos el verdadero Evangelio, nos vamos a perder. Porque las obras no nos salvan. ¿O sí? No. La palabra en Efesios capítulo 2, versículo 8, 10,
Dice un famoso versículo que usted ya lo conoce. Porque por salvos, somos salvos por gracia, no por obras. Amén. Entonces, en este capítulo 2, el apóstol Pablo viene hablando que después de 14 años, dice en el primer versículo, subió otra vez a Jerusalén. En el capítulo 1, si usted lo lee, se lo dejo de tarea para que usted le lea en la casa, para que amarre lo que vamos a hablar ahora. El apóstol Pablo viene hablando de su llamado, del apostolado, de lo que él ha sido llamado por medio de Jesucristo, no por hombres, sino que Cristo Jesús lo llamó. En el capítulo 1, el apóstol Pablo dejó claro que su llamado venía directamente de Cristo resucitado y no de ninguna persona. Además, Pablo expresa el dolor y preocupación por quienes se han alejado del verdadero evangelio, siguiendo enseñanzas distorsionadas por estos falsos hermanos. En el capítulo 1, en el versículo 11 y 12, si usted quiere vaya al versículo 11 y 12 del capítulo 1, dice que el apóstol Pablo que el evangelio no depende de experiencias personales, porque el apóstol Pablo dice que lo recibió de Dios. El apóstol Pablo también pone en claro que una mente renovada es evidenciada en el evangelio de Cristo Jesús. Versículos 13 y 16 del capítulo 1. Luego el apóstol Pablo también afirma que es Dios quien llama a las personas. No es que nosotros vamos, ya me cansé del mundo y voy a buscar a Dios. No, la palabra nos muestra desde el Antiguo Testamento. ¿Quién llamó a Moisés? ¿O fue Moisés que dijo, Señor, aquí estoy, úsame? ¿Quién llamó a Gedeón? ¿Quién? Dios. Gedeón dice que la palabra estaba trabajando el trigo y las palmas y todo eso, y dice que el Señor lo llama para hablar a su pueblo Israel. Entonces, desde el Antiguo Testamento vemos quién es el que llama. Es Dios. Entonces, por eso el apóstol Pablo, en el capítulo 1, él confirma. Luego, la madurez y el crecimiento espiritual son fruto de la intimidad con Cristo. En el versículo 7 del capítulo 1, 17, usted lo puede comprobar. Luego el apóstol Pablo dice también que el nombre de Dios es glorificado mediante la evidencia del verdadero evangelio en nuestras vidas. Decía el hermano en la oración, que nuestra vida glorifique su nombre. De la manera en que vivimos, la manera en que hablamos, la manera en que caminamos, no solamente aquí en la iglesia, sino afuera. Entonces, ante este contexto, el pasaje de Gálatas, capítulo 2, 1 al 10, nos invita, a reflexionar sobre la unidad del evangelio. El evangelio une, ¿sí? Es crucial recordar que no existen añadidos ni requisitos humanos para la salvación, lo que estábamos hablando. No es la salvación más. No, esa es la salvación sola. Amén. Entonces, la carta a los Gálatas exhorta firmemente a las personas creyentes a mantenerse firmes en el verdadero evangelio, la palabra del Señor, reconociendo que la salvación llega por la gracia y la fe en ¿quién? En Cristo Jesús. No lo diga, dígalo con convicción, no lo diga sin miedo. En Cristo Jesús. Solo así es posible vivir la libertad que se encuentra en Cristo. La hermana lo mencionó cuando estábamos cantando. Somos libres en Cristo. Ya no estamos atados al yugo de la esclavitud, del pecado, de la ley. Sí vivimos en un cuerpo terrenal que obedece al pecado, pero tenemos al Espíritu Santo. Tenemos un corazón de carne que ahora vive ¿para quién? Para Cristo. Entonces, esta tarde vamos a ver 4 propósitos que nos demuestran la unidad del evangelio. El primer propósito es confirmar la unidad de los creyentes. Vea que dice el versículo 1. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo ¿a quién? A Tito. Pero subí según una revelación, una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Versículo 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Pablo ya había demostrado que su apostolado provenía directamente de Dios, como les decía en el capítulo 1. No por instrucción humana, no por un seminario, no porque es graduado, sino que viene de Dios. Por eso el llamado al pastorado viene de Dios. No por instrucción humana. Su decisión de subir a Jerusalén fue guiada
por el Espíritu Santo. Y usted va a decir, ¿cómo que? ¿Por qué? Entonces vámonos para Hechos, capítulo 16, versículo 6. Y aquí lo tienen los hermanos. Vea que dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia. ¿Qué dice? Les fue prohibido, ¿por quién? Ajá, hablar la palabra, ¿a dónde? Entonces, ¿qué entendemos por ese versículo? El apóstol Pablo iba para ¿dónde? Iba para Asia. Pero vino el Espíritu Santo y le dijo, no quiero que vayas a Asia. ¿Qué dice después? No, pues no, vamos para atrás. Entonces, el apóstol Pablo escuchó la voz del Espíritu Santo. Y eso nos llama mucho la atención a nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra vida se rige no por lo que yo creo, no por lo que el hombre me dice, sino por lo que el Espíritu Santo me lleva a hacer. Dice la palabra de Dios que quien pone el querer y el hacer en nosotros es Dios mismo, es el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Decía un predicador, Surya Michelén, dice que cuando usted esté cargado, cuando usted esté triste, no tenga ganas de ir a la iglesia, no tenga ganas de leer la Biblia, no tenga ganas de orar, esfuércese y dígale, Señor, tú sabes que yo no tengo ganas, pero ayúdame con tu Espíritu Santo. Váyase a la iglesia sin ganas. Estando ahí el Espíritu Santo lo va a redarguir. Cuando comienza a leer, usted se va a dar cuenta, porque de tal manera voy, qué bonito, o sea que Dios me amó a pesar de lo que yo era. Y eso nos demuestra que no es por nuestras propias fuerzas, ¿sí? Entonces, cuando fue prohibido por el Espíritu Santo de llevar el Evangelio a Asia, eso nos evidencia que su ministerio se desarrollaba bajo dirección divina, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo relata que después de 14 años, dice él, atrás en los versículos del inicio, dice, después de 14 años, pasaron, dice, el apóstol Pablo relata que después de 14 años, después de su conversión, subió otra vez. Esa palabra otra vez, a mí me llama la atención cuando estaba desarrollando el sermón, porque quiere decir que el apóstol Pablo ya había estado en Jerusalén, ¿sí? Váyase Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 18. Y vea lo que dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, el apóstol Pablo está diciendo, ¿quién lo llamó? Lo que estamos hablando, por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase, ¿a dónde? Entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui ¿a dónde? A Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, dice, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y, ¿qué dice? Y permanecí con él, ¿cuántos días? 15 días. Entonces, el apóstol Pablo estuvo en Arabia y según muchos teólogos, en ese tiempo es cuando Pablo se preparó para el ministerio intimando con el Señor. Buscó intimidad con Dios. Pero hay algo más que me llama la atención, que él estuvo solamente 15 días con Pedro. Bastó 15 días para que Pedro confirmara que el apóstol Pablo, ¿quién lo había llamado? Dios. Y ustedes bien saben quién era el apóstol Pablo antes. Dice que él buscaba la iglesia. El libro decía, yo quiero ir a buscar a esos cristianos que se reúnen, a esos que dicen que siguen a Jesucristo, porque yo los odio. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que el llamado lo confirmó esos 15 días, estuvo con Pedro, porque Pedro, sabemos que en los evangelios, él caminó con Jesucristo. ¿Sí? Pedro estuvo con el Señor. Y uno que estuvo con Cristo Jesús, al ver un hombre que era del vulgo, del mundo, que era, asesinaba, que iba a buscar cristianos, que era judío, porque él seguía todo lo que decía el fariseísmo, entonces fue confrontado en el capítulo 9 de Hechos por el mismo Señor. Y llegó ante Pedro y Pedro le dijo, es cierto, tú has nacido de nuevo. Porque lo que tú hablas, lo que tú predicas, se te ha dado de Dios. Entonces, Pablo predicó durante 17 años. ¿Por qué? Porque vemos 3 años en el capítulo 1
más 14 años, aquí en el capítulo 2 dice, después pasado 14 años subió otra vez a Jerusalén. 14 más 3 fueron ¿cuánto? 17 años que el apóstol Pablo había predicado la palabra, había estado sometido al Señor antes de ir y presentarse ante los apóstoles, aquellos que habían caminado con Jesucristo. Entonces, por eso vemos que el Evangelio nos confirma la unidad. ¿Sí? El Evangelio nos une. 17 años antes de consultar con los demás apóstoles, lo que refuerza la autenticidad de su mensaje y evidencia que su predicación había sido respaldada por los líderes de la iglesia de Jerusalén. Algunos eruditos de la palabra cuestionan que Gálatas 2 trata sobre el concilio de Jerusalén. No sé si le di Hechos 15. Si no lo tienen, búsquenlo en su Biblia, por favor. Hechos 15. Ok, no está. Pero quiero que vean algo. En Hechos 15 está lo que se llamaba el concilio de Jerusalén. Y el concilio de Jerusalén fue una reunión donde los líderes de la iglesia primitiva se reunieron para aclarar estos puntos de lo que se enseñaban, estaban enseñando esos falsos maestros. Por eso Pablo se encuentra con estos líderes de la iglesia para confirmar el evangelio que él predicaba. Él no estaba solo y lo acompañaba Bernabé y Tito. Vamos a ver, Hechos 15. ¿Lo tienen? Vamos a esperar que todos lo busquen. Porque una de las maneras para que usted pueda aprender la palabra de Dios, vea y confronte lo que el predicador está diciendo. Usted está diciendo, perdón, Hechos capítulo 15. Ahí vamos a ver lo que pasó en el concilio de Jerusalén. ¿Lo tienen? Vea lo que dice la palabra de Dios. Versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, oiga lo que enseñaban estos: si no os circuncidáis conforme al rito de quién, de Moisés, en el antiguo pacto, no podéis ser salvos. Oiga, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Ahí está. Y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esa cuestión. Luego dice el versículo 3: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, oiga, y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos, ahí está, miren, versículo 5, de la secta de los fariseos que habían creído, oiga, que habían creído, se levantaron diciendo, mire, ¿qué decían ellos? Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Eso es lo que se discutía en ese concilio. Porque esos falsos maestros o judaizantes decían, no, hermanos, sí es bueno creer en Jesucristo, pero es necesario que ustedes obedezcan a la ley. Es necesario que ustedes hagan obras. ¿Es cierto eso? No. La palabra enseña que somos salvos por gracia, por medio de Jesucristo, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Entonces vemos lo que eso pasaba en ese concilio. Bernabé era judío de linaje levita. Lo había acompañado en el primer viaje misionero a Pablo y fue quien intercedió por Pablo ante los apóstoles para que lo recibieran. En Hechos capítulo 9, versículo 26 al 28. Cuando llegó a Jerusalén, trataban de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. ¿A quién le tenían miedo? Estaba hablando de Pablo. ¿Por qué? Porque sabían quién era Pablo. Era malo. Él andaba buscando a los cristianos, venía, abría las puertas, no los llevó a todos. Que los castiguen, que los amarren, no les den de comer, no les den chicken nuggets, no les den gaseosa, no les den Coca-Cola, no les den tacos, qué sé yo. Cuando llegó a Jerusalén trataban de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. No creyendo que fuese discípulo, decían, ¿cómo este va a ser discípulo del Señor? Este malo, este hombre que tenía un corazón malo. Entonces dice Bernabé, que se menciona aquí, tomándole, lo trajo a los apóstoles, oiga lo que hizo Bernabé, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Es decir, Pablo hablaba de parte de Cristo, hablaba la palabra. Pablo no llegó y dijo, voy a hablar de mi experiencia personal. No,
Pablo hablaba de Cristo Jesús, que un día vino a la tierra y que no escatimó el ser forma de hombre. Se hizo siervo como usted y yo, se hizo hombre y fue a la cruz y murió crucificado, derramó sangre, sufrió. ¿Todo por qué? Por amor a usted y a mí. Por eso la salvación, amados, es por gracia. El Evangelio de Cristo nos debe unir. Por otro lado, Tito era gentil, de origen griego. Y los griegos eran personas, oiga, que creían en muchos dioses en aquel entonces. Pero él había sido alcanzado y convertido por la predicación del Evangelio de Pablo. Y posteriormente Tito fue un colaborador cercano en los viajes misioneros con el apóstol Pablo. La visita de Pablo a Jerusalén no fue por inseguridad respecto al mensaje. Él no fue por inseguridad y dijo, yo tengo que ir a ver a que me confirmen los apóstoles. No. Él fue porque el Espíritu Santo lo estaba mandando. Para que ellos se dieran cuenta de lo que Cristo hace en el hombre. ¿Sí? Por eso es que nosotros no podemos juzgar y decir, no, hombre, yo no creo en esto. Si hay una persona que ha sido mala, que ha hecho, qué sé yo, muchas cosas peores, pero si se arrepiente de sus pecados y cree en el Hijo de Dios, es perdonado. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, es decir, que el apóstol Pablo les estaba diciendo con su vida, lo que él hacía, a los hermanos, a los apóstoles, yo vengo de parte de Cristo. Yo no vengo a hablarles de parte de mí. No vengo a hablarles de parte de mi familia. Yo vengo a hablarles de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel que solo Él puede darnos salvación de la ira de este mundo. Amén. El siguiente propósito de la unidad del Evangelio nos muestra y hace eso mismo, lo que estaba diciendo, confirmar la libertad cristiana. Versículos 4 y 5. Y esto dice, a pesar, capítulo 2 de Gálatas, versículos 4 y 5. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos, dice, a escondidas, que entraban para espiar una libertad, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese en vosotros. Había algunos que habían entrado a las iglesias donde Pablo había predicado y estaba predicando, que se habían presentado en ese lugar bajo falsas apariencias. Aparentemente no eran creyentes. Internamente. Habían venido a ese lugar, habían llegado a ese lugar para espiar la libertad que estos creyentes tenían en Cristo. Y encontraron que ese joven predicador Tito era griego. Y Pablo no lo había obligado a circuncidarse. Es decir, cuando Pablo llegó con Bernabé y Tito y dijeron esos religiosos, ¿cómo? Tú vienes, tú eras un asesino y tú traes a este judío y traes a este griego que cree en dioses y que este va a ser hermano con nosotros. Pablo decía sí, porque él ha sido transformado por el Evangelio de Cristo. Por eso dice la palabra que Dios no hace acepción de personas. Lo podemos ver acá. ¿Cuántas naciones hay aquí? Diferentes. ¿Cuántas culturas diferentes hay acá? Diferentes. Pero el Evangelio, ¿qué hace? Nos une. El Evangelio no nos divide. El Evangelio va a dividir a aquellos falsos hermanos que no comparten el Evangelio verdadero de Cristo Jesús. Así que, ¿qué decide la iglesia de Jerusalén acerca de Pablo? Pablo dijo, bueno, estos hombres no pueden obligar a Tito a circuncidarse. Pero escucharon que él se convirtió por el Evangelio de Cristo, no por lo que yo le dije. Estos falsos hermanos venían y siempre confrontaban con la ley a los nuevos creyentes para que ellos se sintieran confrontados.
Pero ustedes saben que el pueblo judío que mandó a crucificar a Jesucristo no creyeron que Él era el Hijo de Dios. Entonces ya seguían la ley, seguían con lo mismo y decían, sí, yo creo en Jesucristo, pero tengo que hacer obras, tengo que hacer los ritos que dice la ley judaica, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Pero Pablo hablaba el Evangelio de Cristo. Es decir, Pablo se mantuvo firme en cuanto a su mensaje. Me imagino a estos falsos hermanos cuestionando a Pablo por Tito, que no podía estar ahí, porque él no era judío. Pero me imagino también al apóstol Pablo diciendo con firmeza, él no va a ser circuncidado, porque él es tan creyente como lo es cualquiera de ustedes. Él ha sido salvado por medio de la fe en Cristo Jesús, aparte de la ley. No va a seguir ninguna parte de la ley para lograr la salvación. Eso nos llama la atención para que usted y yo, cuando veamos y escuchemos a un hermano que está siguiendo una enseñanza diferente de lo que dice la Biblia, y vengamos en el amor de Cristo, hermano, pero es que dice la palabra que estamos en el tiempo de la gracia. Ya no hay obras. Sí, la palabra habla de obras que nosotros ya fueron hechas para nosotros, para el día en que nosotros seamos salvos. En Efesios dice que fuimos creados para buenas obras. El apóstol Pablo estaba firmemente. Entonces aquí vemos el poder de la unidad del Evangelio que nos confirma la libertad que hay en Cristo Jesús. Una vez Cristo Jesús nos salva, somos libres de las ataduras, del yugo de la esclavitud en el cual antes estábamos. Bueno, pues dice la palabra de Dios en Romanos 6, estábamos muertos en nuestros delitos. Y usted se imagina un muerto caminando. ¿Ya ha visto un muerto caminando usted? ¿No? ¿Ah? Imagínense. Y solo imagínense. Los voy a llevar a que se imaginen. Dice la palabra que estábamos muertos en nuestros pecados. Un muerto. Y un muerto después de 5 o 6 días. No. O sea, solo imagínense decir, wow. Decir, yo estaba muerto. Años. Aquellos que tenemos un poquito más de los, bueno, digamos, los años. Entonces, estábamos muertos. Pero cuando venimos a Cristo, no se olvida. Por eso me recuerdo ahorita un versículo que no está ahí, pero en 2 Corintios 5, 5:19, 5:17. ¿Sí? No recuerdo. Vamos, hermano. Dice que de modo, todas las cosas, dice, viejas pasaron. He aquí todas, ¿qué? Nuevo. Ahora le pregunta, ¿cómo es lo nuevo? Bonito. ¿Cómo? Bonito, nuevo, ¿qué más? ¿Cómo es lo nuevo? Lo mejor. Lo mejor, huele bien. Da gusto. Entonces nosotros somos nuevos. Hemos nacido de nuevo. La unidad, el Evangelio nos lleva a la unidad. Y esa unidad, para que nosotros sepamos quiénes somos en Cristo, para que salgamos de esta puerta y prediquemos este Evangelio hermoso. Que no es por esfuerzos humanos, no es por rituales, no es por culturas, solamente es por Cristo Jesús. Y nosotros vemos en el tiempo que vivimos, estáis muchos hermanos, llamémoslos así, siguen la iglesia tradicional, haciendo obras, haciendo rituales, haciendo ofrendas. ¿Para qué? Para alcanzar el favor de Dios. Cuando la Biblia nos enseña que solamente necesitamos creer en Cristo Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados y decirle, Señor, perdóname, porque yo soy malo. Perdóname, Señor, porque solo en ti hay salvación. Y el día que yo me muera, Cristo, yo me quiero ir al cielo, Padre. La palabra de Dios enseña a Romanos que no hay ni un justo. Ni uno. ¿Hay un justo? Todos somos malos. Porque el corazón, hermano, pero dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué?
la vida. ¿Qué es lo que hace el Evangelio de Cristo? ¿Qué es lo que hace Cristo Jesús? Cuando una persona se arrepiente de sus pecados y cree en Él, transforma el corazón. Antes había un corazón de piedra, ahora un corazón de carne. Y esta palabra viva penetra. Por eso dice la palabra que la palabra es viva y eficaz y más cortante que un arma de 2 filos, que penetra. Entonces el apóstol Pablo muestra cómo el poder de la unidad del Evangelio nos confirma la libertad que hay en Cristo Jesús. Una vez Cristo Jesús nos salva, somos libres de las ataduras del yugo de la esclavitud en el cual antes vivíamos. Perdón, hermana, ¿hasta qué horas tengo? Amén. Excelente respuesta. Versículos 4 y del 6 al 8. Como tercer propósito, la unidad del Evangelio nos confirma que el Evangelio es de origen divino. ¿Sí? ¿Qué dice el versículo 6 al 8? Pero los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, dijo el apóstol, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Versículo 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. En este caso, Pablo está haciendo alusión a los que tenían reputación. Eran los mismos apóstoles con los cuales él se encuentra confirmando la libertad del Evangelio. Estos hombres sabemos que eran Pedro, Jacobo, Juan, como algunos para mencionarlo, los cuales habían recibido el llamado divino de parte del propio Jesucristo. Esto dice algo muy importante, que Pablo no era que quería, lo que decía antes, que estos hombres le dieran algún reconocimiento, sino más bien que al ver ellos la evidencia del Evangelio que Pablo predicaba, estarían confirmando lo que el apóstol Pablo venía enseñando, que su Evangelio era divino. Cuando ustedes viajan a otro estado, cuando van a otro país, ven a sus amigos y a los demás, qué raro habla ahora, qué feo, ¿de dónde venís? Pero usted ya no practica las cosas que practicaba en el mundo, ya no habla conforme al mundo. Estos hombres vieron al apóstol Pablo, wow, este hombre habla elocuente, este hombre habla diferente, este hombre no habla de maldad, sino que hablaba ¿de quién? De Cristo Jesús. Un llamado divino del propio Jesucristo. Esto dice algo muy importante, que Pablo no era que quería que estos hombres reconocieran algún reconocimiento, sino más bien que al ver ellos la evidencia del Evangelio que Pablo predicaba, estarían confirmando lo que el apóstol Pablo venía enseñando, que su Evangelio era divino también. Y más aún estos judaizantes, al ver que los líderes de la iglesia estaban confirmando el Evangelio de Pablo, esos falsos hermanos ya no tendrían tanta influencia en las personas por la falsa enseñanza que introducía la iglesia. Esto quiere decir que usted y yo como creyentes tenemos una responsabilidad de escudriñar la palabra de Dios para conocer el verdadero Evangelio de Cristo. Por eso cuando el pastor venga temprano y él comienza a dar los estudios, cuando la hermana Gladys comienza a dar los estudios, véngase temprano, porque es ahí cuando se va a aprender también, porque usted puede hacer preguntas, interactuar. Hermana, yo no entendí eso. Viene el pastor y le comienza a explicar. ¿Sí? Es la labor de nosotros como creyentes, para conocer el verdadero Evangelio, hermanos. Porque afuera, hermanos míos, jóvenes, afuera ustedes van a escuchar tantas cosas que se escuchan bonito, pero no es el Evangelio de Cristo. Por eso nosotros los padres, tenemos responsabilidad con nuestros hijos. Guiarlos en el amor de Cristo y enseñarles la palabra de Dios. La palabra de Dios en algún momento es dura. Esta carta a los Gálatas es dura, porque habla, el apóstol Pablo estaba molesto, enojado, cómo estos hombres se habían desviado del verdadero Evangelio. Pero en algún momento es necesario que nos confrontemos con la palabra. ¿Para qué? Para que volvamos al camino donde Cristo un día nos salvó. Amén. Y más aún estos judaizantes, al ver que los líderes de la iglesia estaban confirmando el Evangelio de Pablo, estos falsos hermanos ya no tendrían tanta influencia. ¿Por qué? Porque los hermanos habían confirmado por lo que decía Pablo, lo que hablaba Pablo, que era que hablaba del Evangelio de Cristo.
En el verso 7, algunos podían decir que eran 2 mensajes que estos hombres predicaban, porque el apóstol Pablo dice que Pedro le dieron el evangelio de la circuncisión. ¿Sí? Circuncisión, veamos ahí qué dice. Gálatas. Estamos en el 6 y al 8. Pero de los que tenían reputación de ser algo, dice, los que ya habían sido en otro tiempo, nada me importó. Dios hace asociación de personas. A mí, pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. 7. Antes, por el contrario, como vieron que había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, es decir, no es que había 2 evangelios, hay un solo evangelio, hay un verdadero evangelio. Lo que sucede es que a Pedro, como era judío, a él se le encomendó predicar a los judíos y a Pablo a los gentiles. ¿Sí? Pero era un solo evangelio. ¿Sí? No había 2 evangelios, era un solo verdadero evangelio, que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, había sido encomendado para predicar a los gentiles, a los que no eran judíos. Y Pedro había sido encomendado a predicar a sus propios hermanos judíos, que eran los que se habían circuncidado. Luego vemos la palabra decisiva de la veracidad del evangelio, porque Pablo dice, pues el que actuó, y más adelante el versículo dice, pues el que actuó en Pedro, quien actuó en Pedro, Jesús para el apostolado de los judíos, también actuó en mí para los gentiles. Es decir, el mismo Cristo resucitado se le apareció al apóstol Pablo. El que estuvo con los apóstoles fue el mismo que se le apareció a Pablo y le dijo, te he encomendado una misión, predica el evangelio de los gentiles. Entonces Pablo estaba diciendo, así como a Pedro se le encomendó hablarle a sus hermanos judíos, a mí se me ha encomendado hablar a los gentiles, pero es el mismo evangelio. Por eso el evangelio nos une, porque Pablo fue a la iglesia de Jerusalén, ¿a qué? A confirmar. No porque él quería que le reconocieran, sino que el Señor lo mandó, el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para fortalecer, y luego dice más adelante que ellos los mismos lo enviaron a seguir predicando. Como cuarto punto y último, estaba basado en un compañerismo con una misma misión, versículos 7 al 8. Estábamos en el 7, no, el 8. ¿Se lo di? ¿No? ¿No tiene los versículos? No. Versículo desde el 9, creo que está. Bueno, si no, busquémoslo en la palabra y dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, oiga, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Versículo 10, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Es decir, el apóstol Pablo dice, reconociendo la gracia que me había sido dada de Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Esos apóstoles eran las columnas, como en las iglesias. ¿Quiénes son las columnas? Está el pastor, están los ancianos, los que tienen la responsabilidad de enseñar, de mantener la sana doctrina a la congregación. Y dice Pablo que solamente el versículo 10 nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. En estos últimos versículos el apóstol Pablo habla de un fundamento vital para la iglesia, la gracia. Esa gracia inmerecida que recibimos por parte de nuestro Señor Jesucristo, la cual nos permite hacer muchas cosas que antes no podíamos hacer. Hoy en día, esto se puede ver, donde usted va y ve un cristiano, hay diferencia entre el cristiano y el mundo, porque nosotros no lo hacemos en nuestras capacidades, sino lo hacemos en la gracia del Señor. Él nos da las habilidades para hacer muchas cosas que, wow, nos quedamos y ¿cómo lo hice? Porque es Cristo que nos da ayuda, ¿sí? Es el poder de Dios. Por eso nosotros debemos de ser agradecidos con el Señor, porque lo que ahora somos por Él, ¿sí? No es nada por nuestros esfuerzos. Entonces el apóstol Pablo describe a ciertos hermanos como columnas de la iglesia, es decir, pilares fundamentales de la comunidad cristiana. Este reconocimiento es especial relevante. ¿Por qué? Porque estos hermanos fueron comisionados en épocas, circunstancias distintas. En aquel tiempo estuvo el Señor Jesucristo. Y el mismo Señor Jesús los confirmó y los inició
en el apostolado. Él los mandó y les dijo, vayan y prediquen el Evangelio, la gran comisión en Mateo 28. ¿Sí? Entonces la Biblia enseña en Efesios 2:20, señala que el fundamento de la iglesia fue establecida por los apóstoles, pero siempre sustentado en la piedra angular que es Cristo Jesús. ¿Qué dice ahí? Edificados sobre el fundamento de quiénes, de los apóstoles y profetas, y siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién es? O sea, no solo los apóstoles, no solo el hombre, no, ellos tienen la labor de enseñar la sana doctrina, pero está edificada ¿en quién? En la roca, que es Cristo Jesús. Por eso el centro de la palabra de Dios es Cristo Jesús. El centro de nuestras vidas es Cristo Jesús. Cuando nosotros estemos, tenemos que darle gloria y honra a Dios por su Hijo Jesucristo, porque Él nos ha salvado. Amén. Los apóstoles aceptaron plenamente el apostolado de Pablo. En este contexto, la palabra dice compañerismo, proviene del término griego koinonia, lo que ustedes viven. Cada vez que yo veo, me gozo al verlos como ustedes están practicando, su cafecito, practican, conversan, las hermanas cantando. Ese es el amor, la unidad que debemos practicar. Hermanos, sí, van a haber hermanos y hermanas difíciles en algún momento. Eso es normal. Normal. Pero en el amor de Cristo, hermano, yo lo amo en el amor de Cristo. Aunque este está, yo lo amo en el amor de Cristo. Pero debemos de ir trabajando todo eso. Amén. ¿Por qué? Porque la verdad, el Evangelio nos debe unir. El Evangelio no debe haber división. El único que divide, ¿quién es? Satanás. Él ha venido a eso. A dividir, a restar. ¿Sí? Entonces, el Evangelio nos llevará a tener una visión compartida, oiga, confirmando el compañerismo en una misma visión. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes tienen que tener una misma visión con su pastor. El conocer el Evangelio, la sana doctrina, llevarla afuera, a sus familias, a aquellos que no conocen de Cristo. Amén. Esta unidad se traduce en acciones concretas de solidaridad y apoyo entre los miembros de la iglesia. Recuerdo a los pobres que le hicieron a Pablo. Finalmente el apóstol Pablo menciona que los líderes de la iglesia le pidieron que no se olvidara de los pobres. Este mandato subraya la importancia de la compasión y el compromiso permanente con los más necesitados como parte integral de la vida cristiana y el mensaje del Evangelio. Es decir, la iglesia de Cristo no está para que nos alimentemos, nos hagamos ricos aquí nosotros. La iglesia de Cristo está para servir a la comunidad. Dijo el Señor, dijo, aquel que no sirve, el que sirve. ¿Qué vino a hacer el Señor Jesucristo en los evangelios? A servir. El Señor Jesús caminó buscando a los más necesitados y nosotros mismos debemos de tener el mismo sentir que Cristo tuvo. Buscar a aquellos que necesitan. En algún momento usted tal vez en sus compañeros de trabajo van a tener alguna necesidad, tal vez no económica, pero necesitan una palabra de aliento y usted diga, mira, la palabra enseña que torre fuerte es el nombre de Jehová, correr el justo y será levantado. Acércate a Cristo. ¿Tú crees en Cristo Jesús? ¿Tú crees que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti, por mí? Sí, yo creo. ¿Por qué no abres tu corazón al Señor? Ven a Cristo. Y las cargas, las situaciones que tú vas a pasar van a ser un poco más livianas. Porque esa es mentira también, que en la vida cristiana no pasamos situaciones. Sí, sufrimos. Eso es otro falso evangelio. El que dice, venga Cristo y no va a sufrir. No. Si ustedes han escuchado eso, eso no dice la Biblia. Hay un precio que pagar por seguir a Cristo Jesús. Amén. Entonces, como conclusión y aplicación, la unidad del evangelio es una defensa de la fe. La unidad que proviene del Evangelio, oiga, nos capacita para enfrentar con firmeza los ataques de los falsos hermanos, de los falsos maestros. Debemos de estar listos con lo que dice la palabra, para que en el amor de Cristo le mostremos, pues, eso no es la palabra, hermano, esto es lo que dice. Para que nos lleve a unidad. En particular, los judaizantes buscaban siempre, dice, debilitar la fe de los creyentes, y eso es lo que buscan. Debilitarlos. No vayas el domingo, hombre. Venite, vámonos para el río. Está a 80 ahorita. Hacemos la carne asada, llevo las tortillas, hablemosle a Carlos que traiga el refresco y nos disfrutamos acá. Y no vamos al servicio. Como creyentes, debemos de buscar primeramente el reino de Dios, su justicia y todas las demás cosas
Debemos de tener un sentido de responsabilidad por conocer mejor el Evangelio, que les acabo de decir, el Evangelio de Cristo, para que cuando escuchemos esta falsa enseñanza le sepamos dirigir conforme a la palabra de Dios. Debemos de tener en cuenta que los falsos maestros y las falsas enseñanzas nos lleva a estar en peligro de volver atrás. Estos judaizantes insistían en que los creyentes retomen una vida de esclavitud bajo ritos y costumbres. ¿Sí? Estos hombres decían, no, tienen que obedecer las leyes. ¿Hay alguno que obedece la ley completamente? No hay. Por eso el apóstol Pablo dijo, no hay ningún justo, no hay nadie. Por eso el Señor dijo que cuando vino a esta tierra, Él no vino a abolir la ley, Él vino a cumplirla, porque Él fue perfecto. Él cumplió a cabalidad cada punto, cada coma de la palabra de Dios. Por eso cuando estaba en la cruz del Calvario, Él dijo, consumado es, se ha cumplido. Todo lo que el Padre me ha mandado a hacer, lo vine a hacer. Amén. La comunión, la unidad del Evangelio nos llevará a tener comunión con los creyentes. Esta es otra estrategia de los judaizantes, de los falsos hermanos. Es atacar la comunión entre creyentes cuando una persona cae en sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque ellos lo atrapan con sus falsas enseñanzas y a este hermano o hermana ya no comparte lo que los hermanos en Cristo, lo que dice la palabra, hacen y ya se siente incómodo. Entonces ya se va alejando y eso es lo que hace la falsa enseñanza. Debemos de tener cuidado cuando usted tenga alguna duda y dice, bueno, en algún momento, yo no sé si es que soy salvo o no. Voy a hablar con el pastor. ¿Pastor qué dice la palabra de Dios? El pastor va a venir a decir, usted ha creído en Cristo Jesús. Usted se ha arrepentido de sus pecados. ¿Usted lo ha hecho de corazón? Sí. Bueno, entonces, tranquilo. Vamos a orar y pedirle al Espíritu Santo que le dé fortaleza para seguir adelante. Porque el Espíritu Santo nos tiene que dar convicción. Dice la palabra de Dios en Juan que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces el Espíritu Santo es el que nos redarguye y nos hace saber, wow, gracias, porque yo sé que no es por mis obras o por lo que yo hago, porque si fuera por mis obras yo ya estuviera terminado, sino que es por gracia. Entonces la comunión con los creyentes es muy importante porque ¿quién de ustedes, cualquier hermano, hermana, hermano, fíjese que yo estaba leyendo el libro de los proverbios, y hay proverbios que yo no entiendo, o los evangelios. Hermano, venga, saltemos. Eso es unirnos, ¿sí? Y por último, la suficiencia de Jesucristo. Finalmente los textos resaltan que Jesucristo es completamente suficiente para salvar. No es necesario añadir ni quitar nada a su obra. Él es todo lo que es todo lo que necesitamos. Su suficiencia garantiza la salvación plena y perfecta de los creyentes, reafirmando la centralidad de Cristo en la vida de la fe cristiana. Es decir, hermanos, no necesitamos nada más. Tenemos a Cristo, tenemos al Hijo de Dios, tenemos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tenemos a su Espíritu Santo que es el que nos fortalece, que es el que nos redarguye para seguir adelante corriendo esta carrera. No es fácil en el tiempo que vivimos, pero sabemos que Cristo está con nosotros, sabemos que Él está sentado a la diestra del Padre, sabemos que Dios va como gigante peleando nuestras batallas. Como decía el hermano en la oración, tenemos alguna situación, algún problema de cualquier índole, vengamos al Señor, descansemos en Él, apoyémonos a los hermanos en la comunidad cristiana, porque el Señor obra en sus hijos. Amén. Así es que esto fue la unidad del Evangelio que nos presenta el apóstol Pablo en Gálatas. Amén. Oramos. Padre, agradecemos, oh Dios, porque eres bueno. Eres hermoso, Dios, bondadoso. Eres santo. Eres 3 veces santo. Y, oh Dios, a veces en nuestra carnalidad, Padre, no nos gusta escuchar muchas palabras que dice tu misma palabra, que nos confronta nuestra carne. Pero te pedimos a ti y a tu Espíritu Santo, que está en nosotros, que nos ayude a doblegar esta carne, Padre. Oh Dios, a darle vida, más vida a ese nuevo hombre, a hacer morir ese viejo hombre en nuestro ser.
Padre, a entender que el Evangelio es unidad. A entender, oh Dios, que tu palabra es viva. Que cuando estemos atribulados, cansados, oh Dios, vengamos, Señor, de rodillas, sentados y clamemos a ti. Sabiendo que tú estás ahí, Padre, para escuchar nuestras oraciones. Oh Dios, ayúdanos a afirmarnos en el fundamento de tu palabra, en la roca que eres tú, Cristo Jesús. A saber que ya no hay más ritos, no hay más sacrificios, no hay más obras, oh Dios, por hacer para poder alcanzar el favor tuyo, para poder alcanzar esa salvación, sino que solamente al arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Cristo Jesús, tu Hijo amado, el Cordero de Dios que quita el pecado, aquel que un día estuvo en esta tierra, se hizo hombre, sufrió humillaciones, golpes, maltratos, Señor, y un día estuvo en esa cruz para darnos vida. Ayúdanos, oh Dios, a entender, a reconocer que la vida de un creyente, la vida de un cristiano, no es solamente, Señor, estar físicamente en un lugar, sino, Padre, vivir nuestra intimidad contigo. El apóstol Pablo nos muestra que antes de salir, Señor, a presentarse ante esos apóstoles, él pasó 3 años, un tiempo, Señor, contigo, para conocerte. Ayúdanos antes de salir, Señor, al trabajo, a la calle, que intimemos contigo en nuestro hogar. Padre, que dispongamos al Espíritu Santo para que nos ayude, Señor, ante las acechanzas del enemigo, a reconocer, Señor, que no es en nuestras propias fuerzas, sino que eres tú, Señor, que tu Espíritu Santo. Oro, Señor, esta mañana, esta tarde, por todo aquel hermano y hermana que está acá en este lugar, que tiene esas luchas, Padre. Oh Dios, que a veces le cuesta comprender tu palabra. Pedimos a tu Espíritu Santo, Señor, que lo confronte. Aquellos que tienen dudas, Señor, de que realmente son salvos, que esta tarde tu Espíritu Santo lo convenza de pecado, de justicia, de juicio. Esta tarde él puede decir: Señor, yo te abro mi corazón y creo en ti y sé que a través de ti hay salvación. Sálvame, Señor. Aquellos que no te conocen, que han estado en la iglesia, Señor, por mucho tiempo y aún no han abierto su corazón, pedimos que tengas misericordia y que tu Espíritu Santo haga la obra y quebrante ese corazón de piedra y lo transforme en un corazón de carne. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tenemos consuelo en ti y sabemos que para ti no hay nada imposible. Ayúdanos, Padre, así como dijo el apóstol Pablo. Por los demás, hermanos, fortaleceos en el poder del Señor, en su fuerza, para seguir adelante, Señor. Ayúdanos a seguir peleando esta batalla de la fe, para que un día estemos delante de tu presencia, dándote honra y gloria, y que podamos, Señor, estar juntos, alabándote y glorificando. Agradecemos por este tiempo. Que toda la honra y la gloria sea para ti, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.